De acuerdo, vamos a seguir esta mañana, a continuación del programa, vamos a seguir hablando de Agenda 2030 y de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta mañana hemos hablado de cooperación internacional al desarrollo, que es uno de los aspectos que el sector privado está poniendo en marcha para ayudar a otros países en el desarrollo. Pero aquí de lo que vamos a tratar es de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible a los objetivos de la propia empresa y, por otra parte, de esa preparación que habría que tener, ese alinear los propios objetivos, las propias estrategias a los objetivos de desarrollo que están poniendo en marcha y a las estrategias de desarrollo sostenible que tienen los países donde las empresas que están internacionalizando operan. Mi nombre es Manuel Bellido, soy presidente de la Comisión de la Agenda 2030 y de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Confederación de Empresarios de Andalucía y director del Observatorio Empresarial para la consecución de la Agenda de 2030 que ha puesto en marcha la Confederación de Empresarios de Andalucía y Unicaja Banco. Es un observatorio que está colaborando con el Alto Comisionado de la Agenda 2030 del Gobierno de España y con otras instituciones para ayudar a las empresas a llevar a cabo esa hoja de ruta de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible a los propios objetivos de la empresa. Simplemente por acordarnos, todos sabéis, la Agenda 2030 se firmó el 25 de septiembre de 2015 en Naciones Unidas y la firmaron pues 193 jefes de Estado y de Gobierno de todos los colores, de todas las tendencias políticas y además por unanimidad. Por lo tanto, la Agenda 2030 es una agenda política, evidentemente, pero no es una agenda partidista. Por lo tanto, están implicados en todo el mundo, todas las personas. La Agenda 2030, como siempre digo, son muchas cosas a la vez. Es una visión, es un nuevo contrato social, es una nueva hoja de ruta que tienen que sacar adelante los gobiernos en un constante ejercicio de acuerdos multilaterales. Pero sobre todo para la sociedad civil en general y también para el sector empresarial es una poderosa caja de herramientas. Se nos ha dado la oportunidad de tener en nuestras manos el futuro. El futuro porque realmente, aunque habíamos tratado ya con los objetivos del milenio de hacer algo para arreglar los grandes problemas que tiene el mundo, esta, sin embargo, es una agenda transversal muy esperanzadora que sobre todo quiere terminar con la pobreza, terminar con el hambre, eliminar las desigualdades, ayudar a conservar nuestro planeta y los ecosistemas y también ayudar al desarrollo de las personas y de los pueblos con una condición fundamental: no dejar nadie atrás. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para todo lo que vamos a seguir diciendo a continuación. Vamos a tratar de dar pistas de cómo las empresas que están internacionalizando pueden incorporar estos objetivos de desarrollo sostenible. Hay una institución que está ayudando muchísimo a las empresas y que es Pacto Mundial, y al cual yo le voy a pedir a su representante, a Javier Molero, que sea el primero que inicie y nos dé un poco las pistas de cómo estáis haciendo desde Pacto Mundial. Cuando quiera, Javier. Muchas gracias, Manuel. Bueno, presentarme en primer lugar. Yo soy Javier Molero, soy el responsable de la Agenda 2030 y de Derechos Humanos también dentro de la Red Española del Pacto Mundial. Para quienes no conozcáis, el Pacto Mundial es una iniciativa de Naciones Unidas que se encarga del sector empresarial, es decir, de trasladar toda la Agenda 2030 y toda la sostenibilidad a las empresas, al igual que hay otras iniciativas de Naciones Unidas que todos conocéis, como por ejemplo UNICEF, que se encarga de temas de la infancia, o ACNUR, que se encarga de temas de refugiados. Pues en este caso el Pacto Mundial se encarga de todo lo relacionado con el sector empresarial. Voy a dar un poco las pautas de qué consiste la Agenda 2030 para aquellos y aquellas que todavía no conozcáis el marco, y nos vamos a centrar sobre todo en las oportunidades que la agenda representa para las empresas.
desde un punto de vista tanto nacional como internacional y luego desde ICEX yo creo que también darán pautas un poco más en el aspecto internacional. Bueno, ¿por qué Naciones Unidas en el año 2015 aprueba la Agenda 2030? Pues porque hay una serie de problemas sistémicos en el mundo que se mantienen y a los que hay que dar una solución. Estos son solamente algunos de los problemas con los que vivimos hoy en día. Más de 736 millones de personas aún viven en la pobreza. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero han aumentado un 50% desde el año 1990 o, por ejemplo, las mujeres en todo el mundo aún ganan un 20% menos que los hombres en sus puestos de trabajo. Entre estos problemas hay muchísimos más que, evidentemente, habría que abordar. Y aquí tenemos unos cuantos más. Sequía, falta de inversión en investigación y en ciencia, problemas de salud y enfermedades, movilidad sostenible, desempleo, inclusión laboral, desertificación, conflictos armados, educación, personas con discapacidad, en fin, muchísimos problemas, ¿no?, que enfrenta no solamente el mundo, sino también, por ejemplo, en un país que enfrentamos también en un país como España. ¿Cuál es la solución de Naciones Unidas? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este marco, que está compuesto por 17 objetivos y 169 metas, que pretenden, al fin y al cabo, hacer un mundo más sostenible, un mundo mejor. Se aprueban, como bien ha dicho Manuel, el 25 de septiembre del año 2015 y suponen una revolución en el sentido de que por primera vez no solamente se llama a los países, a los estados, a contribuir a este marco, sino a todos los actores del planeta. Esto quiere decir que también se llama a la sociedad civil y que por primera vez se le da un papel muy protagonista al sector empresarial, a las empresas. Esto no había ocurrido en otros marcos de Naciones Unidas, como podrían ser los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2015. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, pues son estos 17 objetivos que vemos aquí, que contemplan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental. Algunos objetivos están más ligados a aspectos de carácter social, como podrían ser el objetivo 1, 2, 3, 4 y 5. Temas de pobreza, de hambre, de salud y bienestar, de igualdad de género o de educación de calidad. Tenemos otros objetivos más ligados al aspecto económico de la sostenibilidad, como podrían ser el objetivo 8, el objetivo 9 o el 10, temas de trabajo decente y crecimiento económico, de innovación, de industrialización o de reducción de las desigualdades. Y por último, teníamos unos objetivos de carácter más ambiental, como podrían ser el 13, el 14 o el 15, relacionados con la lucha contra el cambio climático o con la mejora de los ecosistemas terrestres o marinos. En fin, veis que prácticamente estos 17 objetivos, si se cumplieran todos de aquí al año 2030, que es el marco, el año límite que se ha puesto Naciones Unidas para conseguirlos, pues evidentemente tendríamos un planeta bastante más sostenible y bastante mejor. Pero estos 17 objetivos, como bien he comentado antes, se dividen en 169 metas que aterrizan un poco más que pretende Naciones Unidas conseguir con ayuda de todos los actores en el año 2030. Por ejemplo, en el objetivo 5 de igualdad de género, una meta concreta sería asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres a todos los niveles, tanto político, económico, como en el ámbito público. En el objetivo 7 de energía asequible y no contaminante, otra meta, la 7.2, sería aumentar de aquí al año 2030 la proporción de energía renovable en el conjunto del mix energético mundial. Si nos vamos al objetivo 8, la meta 8.8 habla específicamente de proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro, es decir, pues bueno, proteger los derechos laborales en un ámbito amplio. Y si nos vamos al objetivo 12 de producción y consumo sostenible, vemos como la meta 12.5 hace referencia a todo lo que es la economía circular, ¿no? De aquí al año 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Vemos cómo estas 169 metas aterrizan un poco más los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y los ejemplos que había puesto antes de 3 problemáticas que enfrenta el mundo, vemos cómo hay una meta específica para cada una de ellas y, por lo tanto, en relación al resto de problemáticas que he comentado, pues también habría una meta muy concreta que intenta abordar estos problemas. El mensaje de Naciones Unidas al final es que el planeta necesita un cambio, necesita una transformación en las 3 vertientes del desarrollo sostenible. Por un lado, perdonad porque se ve un poquito mal, garantizar los derechos y el bienestar de la población, la vertiente social.
cuidar el medio ambiente y salvar el planeta de las consecuencias del cambio climático, la vertiente ambiental, y la vertiente económica, alcanzar una economía próspera y sostenible. Naciones Unidas, con esta agenda, también pretende generar riqueza y promover un desarrollo de la economía, pero siempre que este crecimiento sea sostenible. Bien, dentro de todo este contexto que os he comentado, el Pacto Mundial, como ya os he dicho, es la agencia de Naciones Unidas que se encarga de involucrar al sector empresarial en todo este marco de la Agenda 2030. Tenemos el mandato de la ONU a través de una resolución y operamos en todo el mundo. Actualmente en todo el mundo tenemos más de 13.000 organizaciones que están adheridas al Pacto Mundial. La red española es la primera red mundial por número de empresas adheridas en todo el mundo. Tenemos más de 1.500 del total de 13.780. Y lo que hacemos básicamente son dos cosas. Acompañar a las empresas a tomar acciones de contribución a los objetivos de desarrollo sostenible y también darles un marco a las empresas que se conoce como el marco de los 10 principios, en el que garantizamos que las empresas respeten los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y también que consideren todos los temas de corrupción, ¿vale? ¿Qué significa para una empresa adherirse al Pacto Mundial? Bueno, en principio, la única obligación que tienen es crear o elaborar una memoria de sostenibilidad anualmente que incluya cómo están contribuyendo a todo el ámbito de la sostenibilidad. Desde el Pacto Mundial revisamos esta memoria y damos un feedback para que las empresas sigan mejorando anualmente. Y si la empresa no entrega esta memoria, sí que es expulsada tras un periodo cierto de tiempo de la iniciativa, ¿de acuerdo? Por tanto, nuestro control dentro de la iniciativa es a través de las memorias de sostenibilidad. Que además está ahora muy relacionado, ¿no?, con todo el tema de la Ley de Información no Financiera. Bueno, muchas empresas, ¿no?, utilizan esta memoria alineándola un poco con el marco del Pacto Mundial y de los ODS para cumplir con ambas cuestiones. Vamos a hablar de las oportunidades que puede tener una empresa en la Agenda 2030. Os voy a dar algunas de ellas, hay muchas más, pero estaríamos aquí, bueno, todo el día tampoco, pero un ratito más seguro que sí. Vamos a ir una por una. Por un lado, ¿qué puede suponer para una empresa integrar el marco de la Agenda 2030? Bueno, en primer lugar, lo más evidente, acceder a nuevos mercados emergentes y que van a ser muy importantes en la economía del futuro. Hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de comercio justo de proximidad, hablamos de economía circular, de energías renovables, etcétera. Una empresa que ya esté integrando el marco de la Agenda 2030 va a estar mucho más preparada para estos nuevos mercados que se están abriendo y que van a ser muy relevantes si no lo están siendo ya. Un informe de la Comisión Mundial de Desarrollo Sostenible, Better World, Better Business, que se presentó hace 2 o 3 años en la conferencia de Davos, hablaba de que había 60 oportunidades de negocio en 4 sectores claves, que eran el de la alimentación, el de las ciudades, el de la salud y el de la energía, y solamente con esas 60 oportunidades de negocio se podría contribuir a la economía mundial con 12 billones de dólares. Es decir, que no solamente es una oportunidad para las empresas, sino también una oportunidad para el conjunto de la economía. Nuevas necesidades, nuevas oportunidades, lo que comentaba. Solamente en el mercado de las energías renovables se estima que pueden y que tienen un potencial de crecimiento de hasta 6 billones de dólares solamente en energía eólica y solar de aquí al año 2040. O, por ejemplo, también se estima, según datos de la ONU, que la industria digital tiene oportunidades por valor de 2,1 billones de dólares si se impulsan soluciones que sirvan para contribuir a la Agenda 2030. Bueno, por lo tanto, el acceso a nuevos mercados es uno de los beneficios. Otro, empleados con propósito. Esto puede parecer muy básico, pero tiene más relevancia de la que realmente parece. El dato del 85% de las y los trabajadores de todo el mundo no están comprometidos o interesados con su trabajo nos puede dar pautas del porqué, ¿vale? Al final, integrar esto en una empresa da a los empleados también un propósito adicional al de simplemente cumplir con los objetivos empresariales y también los hace partícipes de contribuir a un objetivo mundial, que es el de construir un mundo más sostenible. Para el 76% de los millennials, de la generación millennial, a nivel global, este 76% cree que su negocio va a tener un impacto positivo. Es decir, que las personas cada vez valoramos más también trabajar en empresas que tengan un impacto social y ambiental positivo. Y, por lo tanto, también puede contribuir, ¿no?, a aumentar el propósito y el compromiso de los empleados. Y, por lo tanto, también, a largo plazo, su capacidad de trabajo, ¿no? Convencer a consumidores responsables sería otra de las ventajas. Según un estudio de Nielsen, que bueno, es una agencia global, a más de 300.000 personas en 60 países,
se concluye que el 66% de los clientes de todo el mundo está dispuesto a pagar más dinero por productos y servicios ofrecidos por empresas responsables. Es decir, cada vez se valora más también que la empresa tenga un impacto social y ambiental positivo y los consumidores así lo reflejamos también en nuestras decisiones. Esta cifra sube un poco más, al 73%, en el caso de la generación millennial, y a nivel nacional el OCU ya dice que el 73% de los españoles toma decisiones actualmente de consumo por motivos éticos o de sostenibilidad. Esto que hasta hace algunos años era una utopía, parece que cada vez más se está convirtiendo en una realidad. El consumo responsable, en lugar de ser una tendencia, en los próximos años pasará a ser probablemente la norma general de consumo. También otra oportunidad, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, es el negocio con grandes empresas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas, y hablamos por ejemplo de las empresas del IBEX 35, ya están integrando el marco de la Agenda 2030 en su núcleo de negocio. El 80%, que de hecho este año ha subido al 86%, de las empresas del IBEX 35 ya están, incluyen en su memoria de sostenibilidad un compromiso con la Agenda 2030 y ya han hecho un ejercicio de alinear sus actividades con la Agenda 2030. Por lo tanto, le están empezando a dar importancia a este marco. Y no solamente esto, sino que además el 71% del IBEX 35 evalúa a sus proveedores bajo criterios ambientales y el 66% bajo criterios sociales. Esto quiere decir que si una pequeña y mediana empresa es proveedora de una gran empresa, cada vez se le exigirá también más que integre toda la sostenibilidad en sus operaciones y, por lo tanto, trabajar la Agenda 2030 es una garantía de que esto sea así. También oportunidades con el sector público, y hablamos de la ley de contratación actualmente vigente, de contratos del sector público, que ya incluye aspectos sociales o medioambientales para adjudicar contratos y también para desempatar entre contratos. Hablamos, por ejemplo, de medición de gases de efecto invernadero, hablamos de tener un plan de igualdad, hablamos de porcentajes de personas con discapacidad en la plantilla de la empresa. Todos estos criterios ya esta ley los contempla y los premia a la hora tanto de adjudicar contratos como de desempatar entre ellos. Otra importante oportunidad es adaptarse y adelantarse a las normativas que van a venir. Y van a venir no solamente a nivel nacional, sino también por parte de la Unión Europea. Hablamos, por ejemplo, esta ya la tenemos, la Ley de Información No Financiera y Diversidad, que como sabéis, hasta el año 2021 va a afectar cada vez a más empresas para que reporten este ejercicio. Hablamos de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que probablemente se apruebe, yo creo que en el año 2020 probablemente ya la tengamos. Y además desde la Unión Europea están ya empujando para que esto sea así. Es decir, que independientemente de tintes políticos, esto parece ser que va a ser una realidad en muy poco tiempo. Y hablamos también de las estrategias de desarrollo sostenible, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, como a nivel europeo. La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible también está planteada que se apruebe en 2020. La estrategia de las comunidades autónomas, prácticamente casi todas ellas, si no tienen ya una estrategia, están en proceso. Andalucía tiene ya una estrategia, lo que no sé si quizá está en periodo de revisión, porque si no recuerdo mal fue hace un par de años, cuando se aprobó con otro gobierno. Entonces creo que está en periodo de una actualización, ¿verdad?, para que salga actualizada. Y la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, muy importante. El año que viene también, sí o sí, la Unión Europea, la Comisión Europea, ha avisado de que saldrá la Estrategia Europea y esto, evidentemente, impactará sobre los países miembros de la Unión. Voy acabando. También podemos tener ahorro en costes, en el sentido de reducción de materiales, estrategias paperless, uso de agua y electricidad sostenible, menos materias primas con las estrategias de economía circular. Este tipo de cuestiones también pueden traducirse en ahorro en costes. Y, por último, atraer a inversores responsables. El mercado de la inversión responsable no para de incrementarse en todo el mundo y ya tiene un valor de casi 23 billones de dólares en todo el mundo. Voy rápido. ¿Qué queremos desde el Pacto Mundial? Pasar del business as usual a las empresas del futuro. Es decir, empresas que no solamente consideren sus objetivos y necesidades económicos, sino también los sociales y los ambientales, que tengan un impacto que vaya un poco más allá. Este es el objetivo del Pacto Mundial. ¿Y cómo conseguirlo y a cabo? 6 consejos para integrar la Agenda 2030 en vuestras empresas. Primero, esto es un poco de publicidad, pero es cierto, formar parte del Pacto Mundial de Naciones Unidas porque tenemos herramientas, tenemos recursos, os podemos ayudar y porque de primeras es un gran compromiso que asume la empresa con la Agenda 2030. Importante contar con el liderazgo de la alta dirección. Si el CEO o la alta dirección de la empresa no está involucrado en todo esto, muy difícilmente se pueden hacer cosas interesantes en la empresa.
Integrar los ODS en el ADN de la organización y expandirlos hacia afuera. La empresa también tiene que ser catalizador de expandir el mensaje entre la sociedad. Fijar compromisos cuantificables en la Agenda 2030, es decir, compromisos que vayan un poco más allá. Yo os enseño un ejemplo ahora, antes de acabar. Innovar a través de nuevas oportunidades de negocio y crear alianzas también. Sin alianzas y sin que los actores aúnen sinergias, también es muy difícil que la agenda se cumpla. Este año del Pacto Mundial estamos potenciando este tipo de compromisos. Queremos que las empresas pasen de la teoría a la acción. Ya son 4 años desde la aprobación de la Agenda 2030 y hemos conseguido recopilar más de 162 compromisos de empresas cuantificables y ambiciosos. Os doy un ejemplo. Meliá se ha comprometido a reducir sus emisiones de CO2 en un 50% en 2035. O Menarini se compromete a alcanzar la igualdad salarial entre hombres y mujeres en 2025. Como veis, son compromisos que no son generales, van un paso más allá, son cuantificables, tienen un límite en el tiempo y es un poco lo que estamos intentando en el Pacto Mundial empezar a impulsar. Y que sepáis que en nuestra página web tenéis muchísimos recursos gratuitos a los que podéis acceder y que os pueden dar pistas para continuar avanzando. Bueno, muchas gracias. Sí, lo que está claro es que esta Agenda 2030 es un escalón por encima de lo que es la responsabilidad social corporativa, no en el sentido de que no sea responsabilidad social, sino que no se trata de que en una empresa se cree un departamento solamente para sacar adelante esto. Esto tiene que estar comprometido el CEO y la última persona, el último que ha llegado a la empresa. Es decir, es algo transversal que tiene que llegar a todos los poros de la empresa. Y por otra parte, escuchando también tu ponencia, evidentemente uno comprende que esto es realmente una oportunidad de negocio para todas las empresas. Y esto os podría ser una lista interminable de ejemplos de empresas que están siendo también, porque hay un motivo, el negocio, si no es sostenible, no tiene futuro. Y vamos a seguir ahora. Me gustaría ir profundizando aún más en todo esto, y Juan Miguel Márquez Pérez, que es el director de Cooperación Institucional y Evaluación del ISEC, nos va a hablar precisamente de la importancia que tiene esta herramienta como internacionalización, la sostenibilidad. Cuando tú quieras. Muchas gracias. Bien, bueno, yo agradezco ante todo que hayan cambiado el orden de las intervenciones, ¿no? Que hayan puesto a Javier como la Red Española de Pacto Mundial, porque contextualiza muy bien lo que hacemos, ¿no? Entre otras cosas, bueno, somos signatarios de la Red Española de Pacto Mundial y, en la medida de lo posible, creo que seguimos las 6 recomendaciones que hacéis ahí, ¿no? Por lo tanto, es importante esta contextualización, ¿no? Nosotros, nosotros, ICEX es un organismo que se dedica a apoyar la internacionalización de las empresas, en ambos sentidos, hacia afuera y la atracción de inversiones al mismo tiempo, ¿no? Para nosotros, entrar en los negocios sostenibles, a incorporar la sostenibilidad, ha sido un reto y además asumido por la alta dirección, como bien decía Javier, para poder implantarlo, hasta el punto que tenemos unos ejes transversales y uno de ellos es la incorporación de la digitalización y sostenibilidad como eje transversal en la organización para implantarlo y que sirva también como motor de innovación y motor de progreso de la organización, ¿no? Esto es complejo, introducirlos, pero estamos en ello y la verdad es que cada vez vamos más rápido. Hoy lo que vamos a ver es un poquito. Las empresas se cuestionan, sobre todo las pequeñas empresas, si verdaderamente en entrar a aplicar criterios de sostenibilidad a su día a día, a su actividad del día a día o en su estrategia, si es viable, no es viable, tiene costes, son recelosos, no se lo creen del todo, etcétera. Y entonces vamos a ver que es rentable a medio, tiene que ser una apuesta de la alta dirección de las empresas, tiene que ser una apuesta a medio y largo plazo y, por supuesto, es rentable. Os voy a explicar brevemente la estrategia de sostenibilidad que tiene ICEX, que cubre un poquito todo lo que ha comentado Javier y yo creo que la parte medioambiental, la parte, digamos, de atracción de inversiones, la parte social, etcétera, y voy a hablar específicamente de un programa específico que hemos desarrollado que afecta, digamos, a la parte social, ¿no? Aquí hay este programa, cuando se idea el ICEX Impact Plus, se piensa en cómo diversificar, digamos, los negocios de las empresas, cómo dentro de nuestra estrategia, que va dirigida fundamentalmente a los mercados prósperos, con capacidad adquisitiva, etcétera, cambiar un poquito el chip e ir hacia una estrategia de diversificación de mercados, pero atendiendo las necesidades de segmentos de población de
ingresos bajos, o sea, vulnerables en países emergentes y en vía de desarrollo, y implementando sobre todo, y eso es necesario, lo comentaba Javier, porque hay que adaptar, digamos, los productos, los servicios, implementando soluciones innovadoras, pero lo que es importante es que son rentables. Es decir, no se pierde dinero, las empresas sacan rentabilidad y ahí hay negocio. Y es un elemento importante porque cuando siempre hablamos de cooperación se piensa que es dinero a fondo perdido y no es así. Ahí hay negocio y hay rentabilidad del negocio, ¿no? Además de la satisfacción de colaborar, digamos, a dar respuestas, digamos, a los retos de desarrollo sostenible y de inclusión social que consideramos que son muy importantes, ¿no? Nosotros estamos en un contexto de los mercados, que tenemos unos mercados seguros, saturados y volátiles. Cambian a la mejor influencia, pues se ven cambios. Hay muy pocos nichos de mercado. Tecnologías disruptivas, productos y servicios diferenciales. Hay modelos productivos que son insostenibles en el tiempo. No se puede consumir de forma incesante, digamos, agua, porque llegará un momento que habrá que cambiar el modelo productivo porque no tendremos agua y, por lo tanto, tenemos que pensar o reflexionar sobre los modelos productivos, ¿no? Y luego tenemos un mercado muy interconectado, pero que tiene muchos riesgos reputacionales. Quiere decir, cualquier empresa implicada en temas de corrupción, en temas políticos, etcétera, puede ver, digamos, de forma inmediata afectados, digamos, sus resultados precisamente por un problema de carácter reputacional, ¿no? Las empresas, ¿cómo ven las empresas la sostenibilidad en el momento de incorporarlo? Las grandes, ya lo comentaba Javier, el 80% de las empresas del IPEC ya tienen memoria de sostenibilidad, ya tienen compromisos con la sostenibilidad, van poco a poco trabajando en este área, pero ya a nivel de alta dirección lo tienen asumido, ¿no? Es cuestión de que vayan trabajando. Las pequeñas los ven como una amenaza, muchas de ellas, y otras como oportunidad y se van adelantando. ¿Por qué? Porque ven que son aumentos de coste de precios de materias primas, costes regulatorios, piensan que si ellas trabajan en el área de la sostenibilidad van a generar unas inversiones, etcétera, cosas que otras que no lo hacen van a ser más competitivas en precio y por lo tanto les pueden retirar del mercado y ven otro tipo de riesgos, ¿no? Pero la cuestión es que las empresas que trabajan en el área de la sostenibilidad se están diferenciando y se están posicionando, adquieren un valor reputacional y es muy importante porque cada vez hay más consumidores que quieren, digamos, le tienen en cuenta estos aspectos. Hay un aspecto que los productores, los grandes productores, van exigiendo certificaciones sostenibles a sus proveedores. Hay licitaciones que incluyen cláusulas de sostenibilidad y me faltaría incorporar el último punto, que es toda la normativa que está por llegar, evidentemente, y que ya se está aplicando, que habrá que cumplir y, por lo tanto, si uno quiere estar en el mercado, tiene que cumplir este tipo de normativa. Por lo tanto, cuanto más nos adelantemos, mejor. Por lo tanto, estamos en estos momentos en una disyuntiva. Esto me cuesta más, no estoy muy seguro y el camino va por ahí, no te queda más remedio. Los que se van posicionando cogen ventaja, ¿no? Lo que sí está claro, y lo podéis ver ahí, y está clarísimo, es decir, la sostenibilidad supone una mejora en la rentabilidad y los beneficios empresariales, ¿no? Y si integra uno la sostenibilidad a medio plazo o a largo plazo, serán indudablemente más competitivos. No lo digo yo, lo dice, podéis ver ahí lo que son los índices bursátiles normales y los índices bursátiles sostenibles. Y en todos los casos se ve que la rentabilidad es mayor en aquellos índices bursátiles sostenibles. Es decir, a nivel mundial del 10% al 18%. Estados Unidos están invertidos, equivocados ahí. El 13% el Dow Jones y el de sostenible el 15,92, ¿no? Y en el caso de España el IBEX 5,19 y 8,09 los negocios sostenibles. Por lo tanto, no lo decimos nosotros, sino que viene claramente demostrado. Es cierto que estamos hablando de índices bursátiles y de grandes empresas, ¿no? Entonces, nosotros, cuando hablamos de negocios sostenibles, queríamos hacer una foto de 3 tipologías de mercados, para que lo viéramos, ¿no? Los mercados maduros, donde la sostenibilidad es importante y el éxito empresarial debe estar relacionado con la relación de las empresas con su grupo de interés y la asunción, digamos, de responsabilidad con la sociedad en el entorno. La sostenibilidad como estrategia en nuevos mercados, en mercados emergentes,
Es decir, hay que tener claro, es una posición de ventaja ser sostenibles, entre otras cosas, porque nos quedaríamos sorprendidos de las normas que aplican en criterios de sostenibilidad medioambiental y social en países en vías de desarrollo y véase Latinoamérica, que son infinitamente superiores a las que podemos tener en España, ¿no? Sobre de respeto medioambiental, inclusión, digamos, de poblaciones, digamos, vulnerables, etcétera, en el momento de posicionarse o de licitar en determinados concursos. Por lo tanto, eso es importante. Y luego lo que vamos a ver son los mercados inclusivos, ¿no? Cómo las empresas integran a la población de bajos ingresos y en riesgo de vulnerabilidad, digamos, en sus cadenas de valor, que es lo que vamos a ver finalmente, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos en el ICEC? Bien, dado que venía Javier, he cambiado la transparencia, he puesto el número 1, que somos signatarios de los 10 principios del Pacto Mundial, y ahí los tenemos, es decir, que tenemos nuestra memoria de sostenibilidad y nos estamos transformando, adaptando a las nuevas circunstancias. Y luego integramos la sostenibilidad en nuestra estrategia y eso de una forma clarísima. Es decir, el plan estratégico, el anterior 17-18 de ICEC, lo contemplaba sin más y ahora las líneas transversales establece que la sostenibilidad como eje transversal aplicar en todas las líneas de actuación de ICEX, ¿no? El objetivo número 2, que es referido a mercados, hablamos de los nichos de mercados específicos, los mercados inclusivos. El 3, el objetivo 3, que habla del el incremento del valor añadido de las exportaciones, y hay 4 criterios que son la innovación, la digitalización, la marca y la sostenibilidad, de forma específica viene recogido. Tenemos un eje de gestión interna, un objetivo que es el 6, para mejorar los demás objetivos debemos mejorar nosotros por dentro. Lo hemos incorporado por primera vez, un ICEX digital, cohesionado, integral y sostenible, y aplicamos los criterios internos de sostenibilidad, ¿no? Para nosotros es importante y miramos siempre la diversificación de mercado, el aprovechamiento de los nichos, sobre todo en energía, economía circular, ciudades, alimentación, los sectores que conocemos y que veremos. Buscamos la mejora de acceso a la financiación para este tipo de proyectos, los nuevos procesos de innovación y también las alianzas. Las alianzas se repetirán, ¿no? Pues me temo que me quedo corto, pero bueno. Nuestra línea de actuación, como veis, nosotros a nivel interno incorporamos la sostenibilidad en la organización, muchas licitaciones que comentaba Javier de carácter responsable, contratación responsable que estamos aplicando, criterios de sostenibilidad. Promocionamos España con receptor de inversiones de calidad y sostenible, potenciamos la creación de un ecosistema de empresas de futuro, potenciamos la internacionalización de empresas y sectores de alto impacto y promovemos los negocios inclusivos que veremos a continuación, ¿no? Nosotros trabajamos en segmentos altos cuando la realidad es que el 85% de la población mundial está en segmentos bajos y no teníamos en consideración estos aspectos, ¿no? Por lo tanto, desarrollamos el proyecto Impact Positivo. No tengo tiempo porque tengo 4 minutos, pero siempre tenía mis discursos basados en el iceberg y con el discurso de arriba, abajo y el otro día me dijeron, no es un iceberg, es una bolsa de plástico, ¿no? Y no era consciente y me di cuenta el otro día y ya tengo que cambiar evidentemente mi discurso o cambiar la fotografía, ¿no? Pero es representativa, es representativa, evidentemente, ¿no? Vamos a ver, los negocios en la base de la pirámide, esto es importante. Fijaos, 4.000 millones de personas que están en la base de la pirámide, $3.000 per cápita, como mucho, estas personas. Las posibilidades de negocios que hay ahí son 5 billones de dólares americanos, ¿no? Bueno, estamos hablando de necesidades básicas insatisfechas, de bajo grado de bancarización, economía informal, es decir, que es una forma de trabajar que no es con la que estamos acostumbrados. Por lo tanto, nos tenemos que adaptar a estas circunstancias si queremos hacer negocios en estas circunstancias, ¿no? Mirad los negocios, cómo están repartidos, que no me da tiempo comentarlos, pero fundamentalmente el 58% es agroalimentario, el 12,5% vivienda, energía, transportes, TIC y salud y bienestar, que son el grueso de las demandas de estos sectores de la base de la pirámide. Y aquí hay mucho negocio. Y de paso, bueno, estamos cumpliendo
estos retos de desarrollo sostenible, etcétera. Por esto, cuando hablamos de la implicación de las empresas, estamos hablando de cifras muy altas, al final. Pero, ¿qué supone? Adaptación de la forma de trabajar. No podemos trabajar con los criterios. ¿Qué supone? Necesidad de hacerlo con terceros, con alianzas, con terceros, públicos, privados, etcétera. Y si el moderador me permite, pondré un ejemplo de una empresa, de un proyecto en Marruecos que creo que es muy interesante para entender la contextualización. Los negocios inclusivos requieren tres cosas que para nosotros son importantes, que son tres claves, ¿no? Que son sostenibilidad, innovación y colaboración. Aquí es una apuesta, es rentable para las empresas, pero tiene que haber una apuesta de la alta dirección de las organizaciones para poder llevar y tienen que generar valor. Como los servicios, habéis visto, la forma de trabajar no es la habitual en mercados tradicionales, supone una adaptación de la forma de trabajar y supone innovación tecnológica. Hay que cambiar, hacer disruptivos, hay que adaptarse a las circunstancias. Por lo tanto, la parte de innovación es importantísimo y la parte de colaboración es fundamental. No lo podemos hacer solos. Necesitamos trabajar con terceros. El programa de Impacto Positivo es un programa de acompañamiento de las empresas en estos nuevos mercados, atendiendo estas oportunidades de la población de ingresos relativamente bajos, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos? Primero, identificamos las oportunidades. Tenemos una consultora que nos ayuda a hacerlo, organizaciones locales, instituciones como AECID, como CODESPA, etcétera, que identifican. Una vez que identificamos, evidentemente, intentamos vincular a las empresas españolas a estos proyectos. Por lo tanto, los damos a conocer y explicamos, existen oportunidades. Evidentemente, las oportunidades que nosotros seleccionamos tienen que encajar con la oferta española. No vamos a proponer cosas que carecemos. Por lo tanto, nosotros intentamos vincular a las empresas españolas. Muy complicado, porque no entienden la tipología de negocios. Cuando los llevan allí la alta dirección, por ejemplo, una empresa malagueña, tema de camarones, lo vieron clarísimo los que fueron allí, el director de exportación, pero no la alta dirección, y el tema no acabó de encajar, esto en Colombia. Por lo tanto, la alta dirección tiene que visualizar y asumir esto. Y una vez que nosotros tenemos identificada la oportunidad, lo vinculamos con las empresas y ya nos las podemos llevar in situ, nosotros visitamos los proyectos y las oportunidades. Participamos en proyectos de co-creación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de comunidades, estamos hablando de gente, de integrar a lo mejor personas vulnerables y por lo tanto que son mujeres. En Colombia, en el postconflicto y tal, había que integrar. Ayer estuvieron ex-guerrilleros de la FARC en el ICEX y todo eso para explicar su proceso de integración en un proceso que tienen con Supracafé y todo eso. Maravilloso, de verdad. Y entonces, y muy agradecido, ¿no? Entonces, es un tema complejo. Evidentemente, las autoridades locales nos apoyan al 100%, ¿no? Hay empresas privadas, no lo podemos hacer solamente, y este es el ejemplo que quiero explicar solamente. Entonces, los talleres de co-creación son muy importantes para entender cómo funciona uno y cómo nos podemos integrar en este modelo de negocio. Si vamos implantando nuestros criterios, hemos fracasado de buenas y, por lo tanto, esto supone alianzas. Una, dos, tres empresas privadas, comunidades, autoridades públicas, y entonces todos de forma integrada, ¿no? Ahí intercambiamos buenas prácticas y tal. Vamos a foros de financiación multilaterales para explicar este tipo de proyectos para luego conseguir también financiación. Esto es importante, financiación del BID, financiación de otros IFI, etcétera, es importante, ¿no? Y luego, a posterior, cuando se hace esto, desde nuestra red de oficinas comerciales que tenemos en 100 países, bueno, tenemos 100 oficinas comerciales, varias en un país. Entonces, ofrecemos asesoramiento a las empresas, apoyo logístico a las empresas, búsqueda de financiación para las empresas, etcétera. Y ahí cerramos, digamos, el círculo. Hemos estado en Colombia, en Ecuador, Perú, Bolivia y Marruecos. Pensamos seguir con estos mercados y ampliarlo México, América Central y algunos países africanos más, que estamos viéndolo. Hemos trabajado en proyectos de café, de cacao, de ñame, de agricultura, digamos, irrigación, etcétera, etcétera.
Y yo creo que lo mejor es lo que falta, pero si me permite, os explico un ejemplo y todo esto. Proyecto en Marruecos. Zona este, en la frontera con Argelia, de arriba hasta abajo. La frontera está cerrada. Viven gente en las montañas y en el desierto. Se ponen enfermas y no hay nada, no hay centros médicos que los puedan atender, ¿no? Y entonces, con un proyecto apoyado por una PPD, o sea, una alianza pública-privada para el desarrollo de AICID, empresa voy a decir hasta el nombre y tal, Eurona, de comunicación, ¿no? Lo que hace es desarrollar un proyecto consistente con las autoridades de Oujda, la capital ahí arriba, con el hospital de Oujda. Ellos ofrecen, con el apoyo de CEDETIS, de AICID, las autoridades, nuestras oficinas comerciales también apoyando, el proyecto final es, ellos dan conectividad, que la consiguen vía Spasat, se la dan a una camioneta móvil con médicos y enfermeras que se va a todos estos sitios el día de mercado donde se concentran y atienden a la población vulnerable a más no poder, que no pueden ir al médico, las atienden desde el hospital de Oujda, donde llegan las imágenes, los médicos y especialistas dicen qué es lo que tienen y qué tratamientos deben seguir, etcétera. Todo eso lo explico brevemente, es mucho más interesante que eso, pero no me da más tiempo. Además, hay una implicación, bueno, el impacto ha sido brutal en la sociedad, de no tener médico a tener médico, punto, así de claro. Va uno, otro, es increíble los que trabajan, los que están en esta unidad móvil, que se van desplazando, tal. Es un proyecto denominado de telemedicina, en este caso, ¿no? Apoyado por las autoridades, ¿por qué? Porque además hay un componente, porque son líderes, son los primeros que los plantean, claro, son ignorados, ahí en el este, perdidos, ¿no? Ahí todos los negocios se hacen en Rabat, en Casablanca, en Tánger, en Marrakech, tal, en la parte rica, ¿no? Y por primera vez ellos políticamente pueden presentar un proyecto nacional de telemedicina liderado por el hospital y las autoridades de Oujda, que le supone una relevancia importante políticamente, ¿no? Por lo tanto, apuestan en el proyecto. Autoridades, hospital, médicos, unidad móviles, la parte esta de unidad móvil y todo esto son de Granada. Y todo conforma un proyecto que lo vemos y es perfecto. Eurona hace negocios, ha obtenido una PPD, ayudas de AICID en este caso, rentabilísimos y tiene muchos más. Spasat hace negocios, la empresa de Granada hace negocios, la población vulnerable atendida por fin, y las autoridades, el hospital de Oujda encantado de la vida, y las autoridades de Oujda y todo eso sacando pecho, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Gracias, muy bien. Sí. Gracias. Muchas veces cuando terminamos estas jornadas, la gente nos pregunta, me encanta, te compro la idea y cómo, pero ¿por dónde puedo empezar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, he invitado a 3 empresas que realmente están implementando la Agenda 2030 en sus estrategias y en sus objetivos para que nos cuenten las buenas prácticas. Quisiera que descendiéramos más al terreno. Os pido, si después queremos que haya alguna pregunta, de ser lo más breve posible. El primero que invito es a José María, de Unicaja. Tú mismo te presentas y así Bueno, no perdemos si te parece, tiempo. me voy a sentar. Lo voy a hacer desde aquí, que estoy más cómodo. Bien. Buenas tardes, soy José María López, soy el director de Responsabilidad Social, que me incomoda mucho. Intentamos... Ahí no hay para sostenerlo. No. Ah, ¿lo hay? Si lo hay, digo que me molesta mucho el micro. Bueno, Tú tampoco sigue ahora, hablando, no, yo te no, lo tengo ya ahora cuando tampoco te llegues. tengas así. Tú sigue. Como decía, soy el director de Responsabilidad Social Corporativa de Unicaja Banco y nos vamos a acercar ya... ¿Cuánto tiempo, Manolo? Dale 10 minutos Bien, para que pueda ver. seré Es lo que más vamos muy breve. retrasados. Tengo, la verdad es La que anterior ha tenido 25 minutos. Y... voy a intentar hablar también poco de... Gracias. Voy a hablar poco de Unicaja. No quiero hablar de mi empresa porque realmente creo que se trata más bien de explicar cuáles son los valores que tenemos en el banco acerca de la sostenibilidad, de la responsabilidad social como una realidad evolucionada, que ya lo comentaba antes Manolo,
Y, bueno, pues si quiero explicar algunas de las cosas que ya se han dicho a nivel general, explicarlas más concretamente para que se aprecie cómo nos hemos adaptado o cómo nos estamos adaptando a la sostenibilidad. Sí, antes de comenzar, creo que como punto de partida tenemos que diferenciar entre las grandes empresas, como es el caso nuestro y el de las otras empresas que participan en la mesa, de las pequeñas y medianas empresas o incluso de las microempresas que, como todos sabemos, constituyen la gran base del tejido productivo y empresarial de nuestro país. Por ello creo, estoy de acuerdo, que cuando hablamos de una empresa grande hay que convencer a la alta dirección, pero cuando hablamos de una microempresa o una pyme, me parece que la realidad es otra. Con lo cual, sí creo que compartiremos todos que es prioritario que la sostenibilidad alcance a las pequeñas y medianas empresas, a las microempresas. Realmente esto es algo que creo que preocupa mucho a todos, tanto a las autoridades públicas como a los que creemos en la sostenibilidad, pero me parece que el reto que tenemos, sobre todo, va a estar ahí. En relación con la visión general de la Agenda 2030, yo creo que realmente cuando hablamos de los 17 ODS y de la Agenda 2030 nos encontramos con un catálogo de valores universales. Esto es la primera vez que ocurre. Tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos de la década de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, pero, y esto lo comentaba anoche con un representante de las Naciones Unidas, que aquí en Málaga, porque además, no sé si ha salido en estos días, en Málaga se ha celebrado en estos últimos 2 días un encuentro de los representantes de los centros CIFAL de UNITAR, que es una agencia de las Naciones Unidas, y hemos tenido en Málaga al padre, como se le suele llamar, Nick Ilset, de los ODS, con lo cual esto también nos da una buena muestra de la importancia que tiene todo esto y, por suerte, del papel en vanguardia que desarrolla nuestra ciudad. Entonces, como decía, realmente yo creo que esto es increíble. Tenemos por primera vez unos valores que son universalmente conocidos. Y cuando digo universalmente, no son en Europa, ni en Australia, ni en los Estados Unidos. Universalmente es en todo el planeta. Yo creo que esto es, como digo, algo extraordinario. La alianza de lo público y lo privado, eso también se ha dicho por aquí. Muchas de las ideas que tenía ya me las habéis pisado y, bueno, las iré tocando. Esto es fundamental, especialmente vinculándolo con la financiación. Claro, tenemos una agenda muy ambiciosa, hay que financiarla. ¿Y cómo se financia esta agenda cuando los Estados en general están tan endeudados? Pues no hay más remedio que recurrir a la financiación de las empresas del sistema financiero, en primer lugar, y en un momento posterior a la aplicación de los 17 ODS en cada una de las empresas. Evidentemente, aquí hay una oportunidad de negocio. Eso es evidente. A mí esto me parece que también es algo muy remarcable. Valores universales, me parece extraordinario. Pero aparte, oportunidad de negocio, porque al final yo creo que todos los que estamos aquí pertenecemos al mundo empresarial y el principal fin que perseguimos es generar un beneficio. Sin duda, con la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible, esto es totalmente posible y, además, lo grandioso que tiene es que, como digo, podemos cumplir grandes valores y, a su vez, obtener una rentabilidad. En el caso de las finanzas sostenibles, muy rápido, lo dejo ahí el dato por si luego queremos entrar, hay un plan de acción de la Comisión Europea de marzo de 2018 para fomentar las finanzas sostenibles. Tal es la importancia que tiene este punto que el Banco Central Europeo, entre las prioridades supervisoras del sistema financiero europeo, incluye expresamente un punto muy vinculado con la sostenibilidad, como es la lucha contra el cambio climático. Esto ya también es algo muy novedoso que comenzó en el año 2019 y a través de esta puerta de la lucha contra el cambio climático, aquí nos encontramos de lleno, de frente, con los 3 criterios ASG o con los criterios ASG ambientales, sociales y de gobernanza, que ya explicó Javier y, por tanto, no voy a reiterarme en ellos. Por tanto, desde el punto de vista de las empresas, y ahora no hablo desde el punto de vista del sistema financiero, yo creo que hay algo muy importante y es que aquí hay una idea clave que es la de que tenemos que transformar el modelo de producción económico. Yo prefiero pensar que hay que transformarlo antes que sustituirlo. No creo que sea posible sustituirlo. Tenemos que pasar de un modelo, como se dice, caracterizado por los activos brown o marrones, a otro que sea más proclive, más propenso a la protección del medio ambiente. Se nos está pidiendo a las entidades del sector financiero que tengamos en cuenta qué hacen las pequeñas y medianas empresas al respecto. Se nos está diciendo que demos financiación a las empresas que aceptan el reto de transformarse, y no diré que no se lo demos, pero que seamos más cuidadosos a la hora de dar esta financiación
bien a empresas que abiertamente están en contra de estos grandes principios de la sostenibilidad, o bien, y esto es importante, que no están dispuestas a iniciar la transición hacia un modelo económico. Como es evidente, a las grandes empresas energéticas no se le van a cortar los flujos de financiación, se le van a seguir dando siempre y cuando esto sea para transformarse y ser más verdes. Dicho todo esto, en el caso concreto de Unicaja Banco, pues también somos firmantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde el año 2013. Desde el año 2017 estamos integrados en la red española del Pacto Mundial y, por tanto, respetamos plenamente los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Para nosotros, ¿qué es clave en todo esto? Sobre todo, mantener un diálogo permanente con los grupos de interés. Aquí antes han salido los clientes responsables, pues sin duda los clientes cada vez quieren saber más qué hacemos las empresas desde el punto de vista de la gestión de la sostenibilidad. También se ha hablado de la cadena de valor. Claro, yo comparto una reflexión propia en el banco en su día cuando empezamos a pensar sobre esto. No, pero usted, yo es que cumplo todos los tratados de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, los derechos humanos. España es un país, por suerte, muy avanzado. Pero es que hay que ir más allá. Realmente tenemos que ver en la cadena de producción todos los proveedores con los que entramos en contacto, si ellos también están haciendo igual que nosotros. Y aquí simplemente quiero añadir un argumento. Bueno, los inversores, por supuesto. Yo puedo confirmar que en el banco, y no solamente en nuestro banco, en el banco y en todo el sistema financiero español e internacional, los inversores cada vez miran más la información no financiera, la Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad, y mucho más allá de ello, qué hacemos en la gestión de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza o de gobierno corporativo. Una cosa que me preocupa y que siempre que tengo ocasión digo es el riesgo de banalización de los ODS. Me explico. Creo que los ODS son una cosa muy importante para que estemos hablando a diario todos. Yo cumplo los ODS, ¿cuál cumples tú? Aquí traigo yo una serie de ODS que no voy ni a decirlos, ¿no? Yo cumplo el 3, el 4, el 17, por supuesto, de las alianzas. Pero yo creo que tenemos que dar un paso más. Evidentemente, aquí tenemos que estar en cabeza, impulsados por la red española, por el Pacto Mundial, por las Naciones Unidas, de ser más serios en lo que es la cuantificación, el establecimiento de métricas, ver qué hacemos, hacer un seguimiento, y esto va a ser lo que nos permita una gestión estratégica a medio y largo plazo que de verdad en el año 2030 permita que el mundo esté en una posición mejor que la actual. Como digo, ODS, si me remito a nuestras memorias de sostenibilidad, que en efecto la desarrollamos en cumplimiento de normativa aplicable desde el año 2018 a las grandes empresas, 500 empleados o más, muy pronto a partir de 250 empleados en adelante, con una serie de parámetros en cuanto a activos y volumen de negocio, y me temo que llegará un día en el que todas las empresas, sin excepción, van a tener que llevar a cabo este tipo de análisis. Termino, por último, alguna referencia en cuanto a cómo comunicamos nosotros y, en general, el sector, los avances en materia de sostenibilidad. Como decía antes, es clave el diálogo permanente con los grupos de interés. Esto hay que hacerlo. Grupos de interés, ya lo comentaba antes, clientes, proveedores, la sociedad en su conjunto, autoridades públicas, etcétera. En el caso nuestro, como entidad grande que somos, como decimos, informamos rigurosamente de qué es lo que hacemos. Lo que se conoce como transparencia y divulgación en el sector financiero y también en el de las grandes empresas, a través del informe de responsabilidad social corporativa. En sentido riguroso, su nombre es, según el Código de Comercio, el estado de información no financiera. Y esto supone, en el caso nuestro, que todo lo que hacemos en materia de responsabilidad social, que estamos a punto, como digo, de mutar, de evolucionar a sostenibilidad o finanzas sostenibles, pasa, por supuesto, por la alta dirección del banco, por el Consejo de Administración y, en último término, incluso, y esto es extraordinario también, por la Junta General de Accionistas. La Junta General tiene que aprobar este estado de información no financiera, informe de RSC. Y, por último, no quiero dejar de mencionar las alianzas. En el caso concreto de Unicaja Banco, quiero destacar dos. Una es con CIFAL Málaga, que lo mencioné al principio, una agencia de las Naciones Unidas, que yo creo que está haciendo una labor muy importante y que también tenemos que sentirnos orgullosos, no solamente en Málaga, incluso en España. En el mundo hay 18 centros CIFAL, en España tenemos 2, en Madrid y en Málaga. El de Madrid muy vinculado con la seguridad vial y el de Málaga vinculado con la inclusión financiera, lo que nos afecta a nosotros, y también con la formación de autoridades líderes y de la población en general. Y, por supuesto, el pacto que tenemos establecido
con la Confederación Empresarial de Andalucía, la OECA, el Observatorio para el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que está comenzando a rodar, pero que yo creo que también va a dar mucho que hablar. Y además no es un instrumento a disposición de la CEE de Unicaja Banco, es un instrumento a disposición de todo el empresariado de Andalucía, con lo cual también le auguro mucho éxito, también nos auguro para nosotros mucho trabajo, pero como de verdad queremos lo que estamos haciendo, estamos convencidos todos, tanto la CEA como Unicaja, de que va a ser un éxito radicalmente. Y aquí paro. José María, después si acaso hacemos alguna pregunta más. Muy bien. Sí, una de las cosas que también quiero dar tranquilidad, que estamos trabajando los agentes que estamos implicados en la Agenda 2030, es también en la medición si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Es decir, hemos implicado al Instituto Nacional de Estadística, hemos implicado a las normas UNE, ISO, exactamente para que también puedan darnos la idea de si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. A nivel de país es muy fácil saber a través del Instituto Nacional de Estadística si tenemos no sé cuántos millones de niños que están desnutridos, saber si esto va disminuyendo o va aumentando. Pero estamos tratando de buscar indicadores. Es un trabajo que estamos haciendo también para proporcionarlo a las empresas para ver qué grado de cumplimiento están teniendo. Vamos a pasar ahora a otra empresa, a Airtec, que es también que está trabajando también en esta implementación, y le quisiera dar la palabra a Daniel Torres Casado, que es Corporate Governance. Sí, no sé cómo vas a hablar, si en pie o... Sí, de pie. Pues entonces te hablo, mira. Yo creo que se me oye bien sin micrófono, ¿no? No, pero es para para grabarlo. grabar, vale, de acuerdo. Bueno, buenas tardes casi ya. Como creo que casi todo el mundo conoce la empresa, pero Airtec, como algunos sabéis, es una empresa de ingeniería, nacida hace unos 20 años, tiene ya cierto recorrido, es malagueña, por un lado, pero tiene vocación internacional por otro. Es una multinacional dicho en el sentido de que tenemos mentalidad de empresa que puede estar en cualquier sitio, actuar con muchos tipos de proveedores, clientes, empleados, colaboradores, y que como tal se siente muy responsable de lo que es el mundo en sí, ¿no? Somos a día de hoy, para que os hagáis una idea, unos 650 personas trabajando en todo el mundo. Y aquí están las líneas de negocio, que bueno, no voy a hablar de ellas. En principio empezó todo con aeropuerto, con ingeniería de diseño, y es una de nuestras partes de negocio. De hecho, en Málaga es donde más proyectos de aeropuertos se hacen, pero también ya somos Tier 1, somos un proveedor preferente de Airbus en algunos programas que tiene, y tenemos ahí, digamos, un partner, que es Airbus, pues muy válido para nosotros para desarrollar sistemas aeronáuticos, sistemas no tripulados, equipos embarcados dentro de avión, y bueno, y a partir de ahí también nacieron, pues eso, los RPAs, ¿vale? Que nosotros los tenemos orientados mucho al ámbito civil, a observación, vigilancia. Es un mercado emergente, todavía no hay necesidades creadas por el mercado en sí, pero se están creando. Empieza a haber ya soluciones para agricultura, empieza a haber muchos tipos de prestaciones para incendios que estamos desarrollando junto con organismos estatales, casi todos, ¿vale? Bueno, en principio, fijaros, estamos en muchísimos puntos del mundo. El puntito rojo son proyectos que hemos tenido o que tenemos, y el azul, bueno, el azul es la central, y donde tenemos personal permanentemente, digamos, trabajando. Y es personal que en muchos casos no habla español. El idioma que nosotros utilizamos ya casi siempre es el inglés, en principio a nivel corporativo. Nada más. Vamos a hablar de ODS y está imbricado dentro la responsabilidad social corporativa. ¿Qué hace Airtec? Airtec es una empresa de servicios. Somos ingenieros. Yo no lo soy, pero ya casi me siento de ello, ¿no? Damos talento, damos valor añadido para que diseñamos, creamos, ayudamos a crear. Y para eso, lo que siempre intentamos es hemos intentado imbricar los objetivos de ODS, que al final es la plasmación lógica de lo que el mundo necesita, todos lo sabemos, y un intento de compromiso, pues lo hemos intentado imbricar en nuestra empresa. ¿Cómo? Bueno, por un lado,
¿Cómo lo hemos hecho? Pues, oye, pues, ¿qué queremos hacer nosotros para el desarrollo sostenible? ¿Qué podemos? ¿Qué queremos? No qué podemos, sino qué queremos. Porque, como sabéis, cuando se establecieron los ODS se decía que no había que intentar ir a lo fácil, había que intentar a ver qué quieres hacer, no qué puedes hacer por tu especialidad, que también es importante. De hecho, nosotros tenemos un comité de responsabilidad social corporativa que no hace solo eso, también, por eso lo pongo ahí, porque velamos porque todos, o los que podemos mantener, los ODS que podemos mantener, pues se promuevan en la empresa. Y, además, esto es novedoso, nosotros tenemos un plan estratégico cada 3-4 años, lo tenemos también mencionado y además planteado como algo importante. Los objetivos que veréis después, que nosotros en los que más estamos centrados, que os va a parecer curioso, pero en parte también lógico, los hemos planteado dentro de un plan estratégico, dentro de la estrategia de la empresa a 3 años, que es medio plazo, como sabemos, como algo que motive a todos nuestros colaboradores, en especial los empleados, ojo, pero también proveedores, clientes y cualquier actor que intervenga con nosotros. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, implicando a dirección, por supuesto. AERTEC tiene 2 socios fundadores, que son, digamos, el máximo órgano de administración. Pero todos los directivos que estamos, que somos ya unos cuantos, pues estamos bien informados y formados sobre cuál es la política de la empresa y qué es lo que se procura hacer. Dirección por un lado, pero casi más importante para el resultado y para la estabilidad en el medio plazo, digo casi porque es tanto para nosotros, es los empleados. No tiene sentido que una empresa decida hacer determinadas acciones si luego no tiene la implicación de los empleados de la empresa. Porque, además, muchas veces, para nosotros, que somos empresas de servicios, que no vendemos, digamos, un producto, no vendemos coches, que es un gran componente de las compras de una empresa de coches, pues eso, es el material, los componentes, pues nosotros vendemos talento, vendemos horas, vendemos algo que es intangible y los empleados son los que lo generan. El cómo lo hacen es importantísimo y el para qué lo hacen. Y por eso nosotros los tenemos muy implicados. Y además montamos iniciativas internas que después contaré para que ellos sientan que también la empresa intenta. Intenta porque siempre, a veces se consigue, a veces no. Eso es así. Y quien diga lo contrario, pues yo creo que puede estar equivocado. Y el reporting. Nosotros también tenemos una serie de indicadores que, bueno, que también intentamos que estén integrados dentro de la empresa, ¿no? De indicadores trimestrales, algunos mensual y algunos anuales. ¿Nosotros qué hemos priorizado al final? Bueno, estos no son los únicos. El medio ambiente también es importante para nosotros. Tenemos la ISO 14001 en medio ambiente, reciclamos, intentamos, luego lo veréis, intentamos utilizar las tecnologías para viajar menos, pero estos son los 3 principales. La educación, la lucha contra la pobreza y la innovación. ¿La educación en qué sentido? Pues en que en el mundo entero tiene derecho a recibir la educación, el mundo entero, y evidentemente, sobre todo la gente joven, la educación que le permita vivir, ¿no? Y sobrevivir, por supuesto, ¿no? Pero vivir. La lucha contra la pobreza, bueno, entendemos que Europa, los estados que tienen más recursos, tienen que luchar contra la pobreza tanto aquí dentro como ahí fuera. Y tenemos acciones, como por ejemplo, voy a decir un ejemplo que no lo pongo después, el euro solidario, donde los empleados que quieren aportan 1 euro de su nómina al mes y la empresa duplica esa cantidad. Entonces, todos aportan. Si el empleado aporta, la empresa aporta. Y lo que se recauda va siempre exclusivamente a UNICEF. Tenemos un pacto, un acuerdo con UNICEF para participar en distintos proyectos de lucha contra la pobreza infantil y, bueno, y la verdad que estamos muy contentos. Es un ejemplo de lucha contra la pobreza. Hay más. Y también, además, tiene sinergia con la educación, porque muchas veces tiene sentido, ¿no? Oye, si luchas por la educación en zonas donde de verdad tienen esa necesidad, pues la pobreza también la está erradicando. Y la innovación. Está en nuestro ADN. Nosotros dedicamos más de un 5% anual a proyectos de innovación. Muchos son innovación interna, que no hay que dejar de pensar que mejoran nuestros procesos, nos hace más sostenibles en el tiempo, nos hace tener más eficiencia y tener capacidad de generar valor y, por lo tanto, una estabilidad económica en el medio plazo que te permite seguir teniendo iniciativas, ¿vale? En innovación, por supuesto, hay indicadores.
El último ejercicio cerrado fue un 7% de gastos en innovación sobre facturación total de la empresa. Evidentemente es una cantidad muy alta, pero es que estamos invirtiendo muchísimo en innovación nosotros, ¿eh? Y innovación entendida como tanto proyectos de desarrollo de productos como mejoras internas para hacernos más, digamos, más tecnológicos, más eficientes y más rápidos a la hora de trabajar, ¿vale? Y bueno, algunos ejemplos de acciones. Son ejemplos, hay más. El euro solidario ya lo he comentado, no está aquí. Tenemos acciones, también intentamos que sea global. No es España, es el mundo. Nosotros tenemos 45 alemanes que no hablan español, hablan alemán e inglés. Tenemos 15 ingleses que hablan inglés. Pues todo se intenta hacer en todas, se intenta y se hace, ¿no? En todas las localizaciones donde tenemos gente, porque lo que queremos es que el mundo entero se desarrolle de esa manera. Y pues tenemos acciones como campaña de recogida de material de papelería, que es educación, de papelería para educación, ¿vale? O sea, material escolar, o juguetes educativos también. Tenemos, además ahí, la empresa también aporta y también aportan los empleados. Hay doble corresponsabilidad. Para nosotros es muy importante eso. También tenemos, bueno, intentamos no ser solo buenos, sino también parecerlos, pero aplicado al mundo de la empresa es muy importante, además yo lo digo que hago control interno y además a veces soy duro, a la hora de tener implantado un sistema que no permita, de la medida de lo posible, que nadie se salga de las reglas que están marcadas y del buen hacer y del buen comportamiento, incluso desde el punto de vista de ética, aunque no sea delito, ojo, a la hora de hablar con proveedores, de exigirles, que es muy fácil exigir a un proveedor pasando la raya de lo que se debe, con clientes, bueno, con distintos colaboradores, y más cuando una empresa ya empieza a ser grande y tiene una cierta posición de superioridad. Donaciones, organismos, ya lo hemos dicho. La RSE global es importante. Nosotros, los comunicados que emitimos, oye, las acciones tanto de iniciativa de algún empleado que la promocionamos y la apadrinamos, pues son globales, se extrapolan a Perú, a Colombia, a donde estemos, a Alemania, Reino Unido, España, por supuesto, ¿vale? También como ejemplo, y no es el único ejemplo de medio ambiente, venga, ya estoy acabando, perfecto. Cuando hacemos ofertas a clientes, que les encanta que vayamos a visitarlos, a todo el mundo le gusta que vayan a decirle, mira, soy muy guay, soy muy bueno, somos muy profesionales, pues nosotros intentamos reducir incluso, aunque cobremos menos porque el viaje se cobra muy bien, intentamos reducir el número de viajes que se realizan con los clientes. Pensad que si vamos a Colombia a un diseño, tenemos que viajar allí o, bueno, en cualquier parte del mundo. Intentamos reducir el número de viajes porque reduce contaminación. ¿Con cómo? Pues uso de nuevas tecnologías, bueno, que te permiten de todo, no solo la vídeo, sino también las llamadas las multillamadas e incluso pues otra serie de herramientas que existen. No es fácil a veces, ojo, no es fácil, entre comillas, educar a un cliente a que es mejor la vídeo y además siendo puntual. No es fácil, pero se consigue, se consigue. Y bueno, y la innovación, pues, vista desde el punto de vista global. AirTech tiene distintas acciones de iniciativas, una con la Universidad de Málaga, que se llama AirTech Challenge. Tenemos distintas políticas que demuestran que intentamos innovar al máximo. A veces no es rentable, o sea, no se busca la rentabilidad, se busca innovar, se busca la filosofía, la mentalidad de tenemos que hacer más sostenible el mundo y solo se consigue siendo nuevos, innovando, ¿vale? Y nada más. He intentado dar unas pinceladas, deciros que intentamos que sea un eje transversal y dirección lo tiene muy claro y que además el futuro está por marcar. Yo creo que estamos empezando y depende de nosotros pues que poco a poco cada uno en su empresa lo vaya marcando un camino. Dirección sola no puede. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Vamos ahora con Lalo García, que es el jefe de comunicación y de relaciones institucionales de Coca-Cola. Cuando quieras. Tienes que tener el micrófono para poder... No te preocupes, lo tenemos. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Primero por invitarnos a esta sesión, a esta jornada, a este foro, que nos parece tremendamente importante y relevante. Para Coca-Cola, bueno, estamos convencidísimos de
de todas las acciones que se puedan desarrollar en el ámbito y en el marco de los ODS para el buen desarrollo y la buena marcha de nuestra sociedad, de nuestro mundo, y somos una parte importante, tanto las empresas como las entidades públicas, han dicho otros ponentes y otros compañeros de mesa, que somos garantizadores de alguna manera de que esto se pueda llevar a cabo. Quiero empezar por un vídeo, por un anuncio que tenemos ahora mismo. Voy a ver si se escucha y si no, pues lo que se pueda ver. Cada paso deja una huella. De cada huella aprendemos a aprender, a no parar, a caminar de otra manera hacia el futuro. Está en nuestras manos coger la responsabilidad. Son solo los primeros pasos, pero juntos podemos hacer mucho más. Hacer de cada día una nueva oportunidad. Sorprendernos de nosotros mismos. Y paso a paso, llegar a un lugar mejor, casi sin darnos cuenta. Queda mucho camino por recorrer, pero no vamos a parar hasta conseguirlo. Bueno, este es el último anuncio que hemos lanzado y que viene a hablar perfectamente de lo que es la acción de Coca-Cola y de todo su sistema en favor de la sostenibilidad, que está marcada por una estrategia de sostenibilidad denominada Avanzamos y que está basada en 6 pilares fundamentales, que son nuestras bebidas, nuestros envases, la sociedad donde actuamos o donde operamos, el agua, el clima y la cadena de suministro. Voy a ir tocando uno por uno muy rápidamente. En nuestras bebidas actuamos sobre ellas. Hemos reducido hasta el 10% del azúcar en productos desde el año 2015 hacia el año 2020. Pero es que desde el año 2000 hemos reducido el azúcar en un 47% en todas y cada una de nuestras bebidas. El 50% de nuestras bebidas son bajas en calorías, light o cero. ¿Qué significa esto? Pues que del portfolio de todos nuestros productos siempre tendremos una gama y una variedad cero en cada una de ellas. Fijaros si es importante este dato, el 55% de nuestra facturación ya es en bebidas cero, light o sin calorías. Y además hemos reducido el tamaño de nuestros envases. ¿Para qué? Para garantizar que cualquier persona, cualquier consumidor, elija la opción que más le guste, ¿vale? Y, por supuesto, una de las pautas que llevamos ya hace bastantes años es no publicitar a menores de 12 años. Hay una palabra que han tocado compañeros de ponencia, que es la palabra innovación, y para ello, no solamente en las bebidas, sino, veremos ahora en los envases, no somos ya una compañía de bebidas refrescantes, que era lo que veníamos siendo desde hace 5 o 6 años hacia atrás. Somos ya una compañía total de bebidas. No nos dedicamos solo y exclusivamente a bebidas refrescantes. Hemos ampliado la gama para ofrecer al consumidor y a la nueva demanda lo que ella nos está pidiendo. Y el 95% de nuestros productos se fabrican y se comercializan aquí en España. Aquí vemos una pancarta donde 125 referencias ya tienen referencias sin azúcar, añadido o cero. En los envases, sobre nuestros envases, el 100% de nuestros envases son reutilizables o reciclables. Tenemos nuestra botella retornable de cristal, la que conocemos de Café Bar, esa vuelve a su línea de producción y tiene un periodo de vida hasta de 34 veces, ¿no?, que pasa por la línea de producción. Recogemos el 100% de nuestros envases, es un objetivo que tenemos marcado hasta el 2030. Hablábamos antes precisamente de marcarse esos números, esos objetivos que sean no solo palpables, sino que además se cuantifiquen de alguna manera. El 50% del plástico reutilizado en envases PET de cara al 2022. ¿Qué significa esto? Que aquellos envases de PET tendrán esa economía circular y recogeremos el 100% de los mismos para reutilizarlos en esos envases, en esos nuevos envases PET. Liderar la innovación en los mismos. Hemos reducido el gramaje del plástico, del PET, en nuestros envases para que tengan menos cantidad y así emitir menos huella de carbono. Y, por supuesto, un nuevo formato que sacamos, que era la minican, la lata pequeñita de 200 milímetros, y que, de alguna manera, a partir de otoño, hemos quitado el fill que lleva ese pack de 24 latas para convertirlo en cartón, para eliminar
más plástico. Y eso ha supuesto la eliminación de 1.380, o va a subir 1.380 toneladas de plástico de cara al 2020. Algunas acciones que hacemos en la planta de Málaga, en la fábrica. Hoy hacíamos aquí este evento y, bueno, hemos recuperado, evitado en este caso 1.648 toneladas de residuos en la planta embotelladora. En la parte de sociedad, bueno, actuamos con ese fomento de la cultura diversa, inclusiva, apostando que para el 2025 el 40% de nuestro componente humano esté formado por el 40% por mujeres directivas, ¿vale? Estamos ahora mismo en torno al 29,5%, el 37% en la compañía Coca-Cola, el 29% en Coca-Cola European Partners, que es a quien yo pertenezco. Acciones de voluntariado entre los empleados, tanto a nivel social, en las comunidades en las que operamos. Trabajamos con bancos de alimentos para la selección de los alimentos que llegan, y que ahí viene ahora la gran recogida, y desarrollar programas de empleabilidad como Gira Mujeres. Hemos empoderado desde hace tres años, ahora ha comenzado la 4ª edición, a más de 14.000 mujeres, tanto en ámbitos urbanos como en ámbitos rurales. ¿Qué significa esto? Pues nada, empoderar a las mujeres, implicarles en un proyecto que se llama Gira Mujeres, que es capacitarlas para, bueno, pues en alguna unidad de negocio en las que ellas estén pensando, impulsarlas para, bueno, pues para emplearlas en esos ámbitos rurales. Y en Gira Jóvenes, a más de 4.200 chicos y chicas que, desfavorecidos de alguna manera o que tengan poca accesibilidad al mercado laboral, les facilitamos la llegada de alguna de las maneras. Aquí están algunos de nuestros principal voluntariado, el concurso de Jóvenes Talentos, antiguo concurso nacional de redacción, nuestra Fundación Coca-Cola con el arte contemporáneo, los 2 proyectos Gira, y Mares Circulares, que es el proyecto estrella, que llevamos 2 años, y es la recuperación de residuos, y fundamentalmente en el ámbito que nos ocupa del PET, que acaban en nuestros mares, en nuestras costas y en nuestras playas. Es un proyecto de limpieza de playas, no solo de limpieza, que sería la actuación, sino también de sensibilización hacia los jóvenes y hacia adultos, en sensibilizar de alguna manera la recuperación y la no tirada de envases y de residuos y de plásticos a nuestros mares. También pasamos del compromiso de la acción en el apartado del agua. Actuamos sobre el agua, reduciendo el agua utilizada en nuestros procesos productivos en torno a un 20% de cara al 2020. Y devolvemos a la naturaleza el 100% del agua que reutilizamos, ¿vale? Esto es muy importante porque además tenemos un proyecto aquí en Málaga, con la universidad, con la UMA, un proyecto de hidrología, que es la recuperación de la cuenca del delta del río Guadalhorce, y de que de alguna manera no invada el agua del mar ese ecosistema, esa flora y esa fauna que tenemos en nuestra zona, ¿no?, en nuestra geografía. También acciones en la planta de Málaga de ahorro energético y de ahorro, en este caso, de agua, como sería la reducción a partir del 2010 de 463.000 metros cúbicos de agua, con optimización de procesos, reutilización del agua y reducción del consumo. Y del 2010 al 2018 hemos reducido en 11,9 el volumen de agua por litro en nuestros productos en España, la devolución del 113% de agua a la naturaleza con estos proyectos, y el 129 en zonas de estrés hídrico, no solamente con este proyecto, sino con un proyecto muy bonito que tenemos ahora en marcha con Desafío Guadalquivir, Misión Posible, con las tablas de Daimiel, con la albufera de Valencia, etcétera, ¿vale? En el clima, actuamos sobre el clima reduciendo las emisiones del efecto invernadero en un 50% en nuestras operaciones y un 35% en nuestra cadena de valor. Así, además, seguir utilizando el 100% de energía renovable en todas nuestras plantas embotelladoras. Tenemos 8 plantas en Iberia, serían 7 plantas en España, más la de Lisboa en Portugal, 8. Perfecto, terminó. Y reducir el 50% las emisiones directas de carbono de cara al 2025, algunas de las acciones que venimos desarrollando en nuestra planta de Málaga y también la reducción. Y, por último, en el 6º pilar, en la cadena de suministro, lo hemos hablado también y han hablado otros ponentes,
el 100% de los ingredientes agrícolas y materias primas que utilizamos de cara al 2025 que provengan de recursos sostenibles y continuar incluyendo la sostenibilidad, la ética y los derechos humanos en nuestra cadena de suministro, en nuestros proveedores, de manera que cumplan esa normativa a la que estamos sometidos. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible actuamos en 16 sobre los 17 y pasamos de ese compromiso a la acción en la estrategia de sostenibilidad, en la producción, en nuestras plantas embotelladoras, en la distribución, con la ecología de los medios de transporte que utilizamos, lógicamente en la venta de bebidas, nosotros venta de bebidas no alcohólicas, y el compromiso en aquellas comunidades en las que operamos, ¿vale? ¿Qué indicadores de medición? Que era otro de los temas candentes que teníamos. Tenemos un gobierno corporativo donde hay 5 comités supervisores de todas nuestras acciones y tenemos la firma del New Plastic Economic Global Commitment, que es el compromiso mundial de la nueva economía en materia de plásticos y que la Fundación Ellen MacArthur actuamos sobre el 17º Objetivo de Desarrollo Sostenible en las alianzas y estamos por 4º año consecutivo en el Dow Jones Sustainability y nada, hasta ahí mi tiempo y yo creo que he cumplido perfectamente. Perfecto. Muchísimas gracias. No tenemos mucho tiempo, pero quiero simplemente hacer una anotación porque son 3 grandes empresas las que han contado su experiencia. Pero quiero hacer una anotación de una pyme que asistió el año pasado al primer foro empresarial para la consecución de los ODS que hicimos aquí en Málaga con la Confederación de Empresarios, con Unicaja y tal. Y estuvo una empresa, una pyme, 65 empleados, una empresa que trabajaba con drones, hacía drones y tal, y salieron entusiasmados de allí, con muchísimas ganas de implementar los ODS. Hace unos meses me han invitado a la empresa para ir a ver los avances que habían hecho y me sorprendió, porque me dijeron, hemos hecho muy poco, pero algo hemos hecho. Y digo, pero contadme qué habéis hecho. Habían eliminado el plástico, por ejemplo, de las botellas de plástico en la empresa. Estaban usando todos tazas o vasos o botellas de cristal y era un paso. Otra cosa es que se habían adherido también a un programa que tenemos en COE, para la paridad, para buscar la paridad entre hombres y mujeres y ayudar a las mujeres a puestos directivos, que es el proyecto, el plan promociona, y también lo estaban actuando y estaban también por el ODS 5 de trabajar por la igualdad, habían trabajado esto. Y otras 2 cosas también muy interesantes que habían hecho es que habían puesto el proyecto Papel Cero, estaban eliminando todo el papel de la empresa y trabajar más con todo lo que era digital. Una cosa interesante también que habían hecho y que tiene que ver un poco también también con la cooperación al desarrollo, con la internacionalización, habían llegado a un acuerdo con una empresa farmacéutica importante que estaba trabajando con cartulinas de cartón para poder hacer con una sola gota de sangre y sin el problema de la coagulación y tal, para hacer un mínimo de análisis de sangre y estaban trabajando concretamente en la zona de Manaus, en Brasil, para llevar en medio de la selva a poder hacer análisis a las madres que estaban esperando un bebé y que tenían una cierta infección para ver si sus hijos iban a heredar esta infección. Pues bien, con los drones llevaban esta cartulina de cartón donde con un solo pinchazo hacían ponían esta gota en esta cartulina, el dron volvía al hospital más cercano y allí hacían el análisis y detectaban, sin tener que ir en medio de la selva a hacer el análisis, hacer esto. Por lo tanto, esto no es solamente una cosa de grandes empresas, es una cosa también de pequeñas y medianas empresas y todo el mundo tiene el alcance de poner este granito de arena. Tenemos 3 minutos. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o añadir algo, pues tengo aquí a Juan Miguel que quiere comentar algo. Sí, por favor, para que se grabe lo que diga. Simplemente un pequeño comentario. Bueno, yo me he apuntado al seminario, he venido y me he metido en un lío, porque no aplicamos los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos normas implicadas por la administración pública,
por ejemplo, en todos los seminarios, por lo menos, entre otros, buscar la paridad. Debería haber aquí mínimo unas cuantas mujeres ponentes que no los hay. Lo digo porque esto lo tenemos que asumir. Tengo que hacer un informe a la vuelta y tengo que justificar por qué he participado en un acto donde no hay ninguna mujer porque lo tengo prohibido. Simplemente comentarlo. Muchísimas gracias. Pero aprovecho, Juan Miguel, ya que estás aquí, me encantaría saber qué estáis haciendo internamente en el ICSEC para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con 3 ejemplos me bastaría. Sí, bueno, nosotros como habéis visto ahí en la estrategia de ICEC, intervenimos de cara a los programas en el exterior, a la empresa, y luego a nivel interno. Yo entiendo que te refieres a nivel interno. A nivel interno, no utilización de plástico. Las botellas de plástico han desaparecido. Aplicación de criterios de paridad en todos los seminarios que nosotros hacemos. Nuestra consejera delegada implicada en este tipo de proyectos, bueno, ya me está esperando con una bronca. Afortunadamente la conozco bastante bien y lo podré asumir y todo eso, porque no interviene en un acto donde no se establece la paridad y no se organiza en ICEC ningún seminario donde no se busca la paridad. Hay un comité ético, evidentemente, donde aplicamos criterios de sostenibilidad de todo tipo. Concienciación, seminarios permanentes, donde explicamos desde qué son los ODS y cómo implicar la sostenibilidad en nuestras actividades de promoción hacia el exterior. Vamos a aplicar criterios de contratación sostenible a partir de ahora, donde, como bien decía Javier, vamos a pasar a valorar en casos de igualdad valores de sostenibilidad y creemos que esto es importante. Lo vamos a empezar a aplicar y esto es una novedad que tenemos que ver cómo lo hacemos, vamos a intervenir en todo el tema de la huella de carbono, en el sentido de todo lo que viajamos lo vamos a valorar, todo lo que consumimos lo vamos a valorar cuantitativamente qué supone esto y esto, que esta cantidad la tenemos que aplicar o aplicación de criterios sostenibles de nuestras ferias, etcétera, o a otro tipo de actividades que tenemos que ver, entre otras cosas. Me alegro muchísimo, Juan Miguel. Y te doy un consejo también, para que las cosas no se hagan a posteriori. Cuando te invitó Stenda a venir a esto, tendrías que haber intervenido y a quien ha organizado el evento haberlo advertido. Esto es lo mejor, hay que ayudar. No sé si hay alguna pregunta, porque tenemos ya el tiempo, no lo hemos pasado más que suficiente. Ahí al final, al fondo, hay una pregunta. Breve la pregunta y breve la respuesta de quien tenga que responder. Solamente quería, dar la enhorabuena por los mares circulares, pero lo conozco en profundidad, pero me gustaría saber si Coca-Cola tiene algún programa también para divulgar este caso de mares circulares, no solamente entre los grupos de interés propio, sino también entre otras empresas que podrían también tomar este ejemplo y en lógica internacional tener un impacto mucho mayor, incluso propias empresas de vuestro propio sector también. Sí, nosotros dentro de la estrategia avanzamos, tenemos no me ha dado tiempo a explicarlo, Manuel, tenemos este informe de sostenibilidad, ¿vale?, en donde vienen recogidos todas las acciones que hacemos a lo largo del año, ¿no? Y aquí va recogida también las acciones que hacemos con un proyecto como Mares Circulares. Esto se entrega a nuestros grupos de interés, a nuestros stakeholders, a nuestras instituciones. Y dentro de Mares Circulares hay una parte muy importante que es la de sensibilización, en la que nosotros hacemos llegada a nuestros centros educativos en cada una de las ciudades a las que nos dirigimos, donde de alguna manera, o bien en nuestras fábricas, donde hacemos nuestras tradicionales visitas a fábricas, o bien en las propias aulas, mostramos, enseñamos en qué consiste Mares Circulares, qué llevamos a cabo con Mares Circulares, cuáles son las cantidades de residuos que se van recogiendo en cada limpieza y anualmente, lógicamente, ¿vale? Pues muy bien, el tiempo es tirano, se nos ha acabado, así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Y nos contamos las buenas prácticas.